¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Pues bueno, continuamos con nuestra clase de FNP y sobre todo vamos a hablar sobre las diagonales pélvicas en FNP. Vaya. Pues bueno, recordemos súper rápido que los mismos patrones de movimiento que hay en cintura escapular habrá en cintura pélvica. Ahora vamos a ver cuáles son los músculos que participan en las diagonales pélvicas. Si nosotros, conforme nosotros vayamos viendo cuáles son los músculos que participan, nos vamos a dar cuenta que prácticamente son músculos son músculos que parten del tronco. Por lo tanto, vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de realizar las diagonales pélvicas para evitar compensaciones de manera excesiva, ya sea con tronco o ya sea con miembro inferior. Pues bueno, en el movimiento o en el patrón de movimiento de elevación anterior, cuando la pelvis va hacia arriba y hacia adelante, vamos a ver que los músculos oblicuos, tanto externos como internos, son los que van a participar, mientras que en el descenso posterior o cuando la pelvis desciende hacia abajo y hacia atrás, uh, va a llegar a ser los músculos oblicuos de igual manera, pero en este caso de oblicuos externos internos del lado contralateral. Es decir, que si la pelvis izquierda hace el descenso posterior, son los músculos contralaterales los que están ayudando a que la pelvis se contraiga o descienda de manera posterior. Parece un poco revoltoso, pero ahorita lo vamos a observar mucho mejor en las imágenes. Ahora en elevación posterior, cuando la pelvis va en dirección hacia la zona lumbar, lo que vamos a ver es que va a trabajar el cuadrado lumbar, perdón, va a trabajar permítame tantito, se me fue acá. Perdonen, el cuadrado lumbar va a participar en elevación posterior, luego va a seguir el dorsal ancho, el iliocostal y longuísimos torácicos, todos esos del mismo lado. Entonces, cuando yo haga elevación posterior, esos músculos del mismo lado se van a terminar por contraer. Sin embargo, cuando yo haga elevación anterior o cuando la pelvis vaya en dirección arriba y hacia adelante, lo que va a pasar es que va a ocurrir exactamente lo mismo, cuadrado lumbar, iliocostales y longuísimos torácicos se van a contraer, pero en este caso van a ser del lado contralateral. Así que bueno, sin más, vamos a ir viendo algunas imágenes donde nos puede dar una idea, de nuevo, para que tengamos fresca la memoria, dónde se encuentran y cuál es la dirección de las fibras musculares de tanto el oblicuo externo como del oblicuo interno. Perdón. Quiero que observen en esta la figura A. Ahí está, la figura A en la cual nosotros vamos a tener que la dirección de las fibras del oblicuo externo van a ser fibras que vienen de una dirección anterior y vienen descendiendo, ¿ok? Van hacia anterior y vienen descendiendo en esta, así como está señalado acá la flecha, mientras que el oblicuo interno va a ir de posterior hacia anterior en una dirección ascendente. Ahora, esto es importante porque lo que son los oblicuos van a formar una clase de malla que van a terminar dándole estabilidad a lo que es la cintura pélvica y a lo que es también la zona lumbar. Por lo tanto, aquellos pacientes inclusive que padezcan de alguna sintomatología de dolor lumbar, nosotros podemos trabajar diagonales pélvicas de FNP para que de esa manera podamos también rehabilitarlos o darles una mejor recuperación. Las diagonales pélvicas, como hemos estado viendo, realmente la mayor parte de su actividad va a provenir de los músculos del tronco. Por lo tanto, no debemos de dejar que la pierna participe cuando hagamos elevaciones de la pelvis, sino pues ya estarían entrando otros músculos que no son los que nos interesan en ese momento. Además de que como involucra mucho a lo que son los músculos del tronco, vamos a tener cuidado en que no haya un exceso de rotación para que este exceso de rotación
De igual manera, no lo utiliza el paciente como para compensar, digamos. Ujú. Así que sin más, vamos a empezar con los patrones con los patrones específicos. Y esta vez va a ser mucho más fácil porque lo que nos vamos a centrar no es en cómo se pone la mano, sino que nos vamos a centrar en cómo la consigna verbal y la actividad funcional para la cual es están hechas estos patrones pélvicos. Primero vamos a ver el patrón de movimiento llamado elevación anterior, y aquí tenemos una imagen donde nos la representa muy bien. Nosotros en esta figura, en la que estoy marcando en rojo, tenemos a una pelvis en posición neutra, mientras que en este punto tenemos a una pelvis yendo hacia una diagonal, hacia una elevación anterior. Si recuerdan la imagen o en el video o en la clase anterior de cintura escapular, nosotros podemos decir que aquí nuestro paciente está con dirección más o menos hacia las 2 de la tarde si dibujáramos un reloj. 2 de la tarde, 2 de la mañana a las 2. ¿Va? Entonces, la consigna verbal para dirigirme hacia esa dirección y que sea un patrón diagonal va a ser trate de llevar, o bueno, lleve su pelvis hacia el ombligo. Esa es la consigna verbal. Lleve su pelvis hacia el ombligo. Y nosotros tenemos que observar que haya un movimiento de tronco. No sé si alcancen a ver la diferencia, pero en la posición neutra, vean cómo el tronco se encuentra, vaya, normal, no hay ningún relieve de la piel que me esté indicando que haya una contracción muscular, a diferencia de esta imagen, en donde alcanzo a observar, sobre todo en esta zona que voy a marcar, hay unos relieves que se forman en la piel indicándome que es la musculatura oblicua la que se está contrayendo para hacer ese movimiento. Si se dan cuenta, se permite algo de desplazamiento sobre lo que es los fémures, pero este desplazamiento no es, el desplazamiento es, digamos, involuntario o es como consecuencia de que el tronco se esté moviendo y no es mi motor primario para mover la pelvis hacia adelante. Si dejo que mi paciente mueva el, el fémur hacia adelante o la articulación coxofemoral hacia adelante, estaría involucrando otros músculos como tensor de la fascia lata, psoas ilíaco, recto femoral, que en este momento no son los que yo quiero. ¿Cuáles son las actividades funcionales? Que eso es lo que nos interesa. Este es como, les voy a dejar esta imagen prácticamente en donde pueden ver la posición del terapeuta, cómo se hace el contacto manual, la consigna, el movimiento, el mecanismo corporal, todo eso, pero eso ya lo iremos viendo mejor en práctica, pero también para que puedan tener una idea sobre cómo se tiene que hacer el movimiento de elevación anterior. Pero ¿para qué nos va a servir este movimiento de elevación anterior? Bueno, esencialmente lo vamos a ver nosotros en las fases de balanceo al momento de caminar y lo vamos a observar cuando el rolido hacia adelante y algo que me interesa, bueno, que nos debería interesar a todos, pero que llama mucho nuestra atención, es cuando se sube un escalón. Ahora quiero que observen que aquí en esta figura A que estoy marcando, cuando la paciente sube el escalón, lo que tiende a hacer es una elevación anterior. Aquí no se alcanza a percibir muy bien en la figura B, pero el punto es que cuando la persona está en la fase de balanceo, lo que hace en este caso de la imagen, lo que hace la pelvis es irse hacia una elevación anterior. Entonces, resumen, elevación anterior, consigna verbal, lleve su pelvis hacia el ombligo, actividades funcionales, fases de balanceo, subir un escalón y el rolido hacia adelante. Luego tengo el descenso posterior. En el descenso posterior, ¿qué es lo que le voy a pedir? Le voy a pedir aquí, en este caso, creo que no hay imagen. Sí, sí hay imagen. Bien, quiero que observen la imagen A, la figura A, y vean cómo se encuentra colocado las manos del fisioterapeuta. Una mano va a encontrarse
debajo de lo que es el isquion del paciente y otra mano va a encontrarse arriba de la mano del terapeuta, la que se encuentra debajo. Esto con la finalidad de brindar una mayor resistencia, pero quiero que observen cómo para realizar el movimiento de depresión posterior o descenso posterior, tenemos que ir previamente al patrón contrario que viene siendo elevación anterior. Vean cómo aquí hay pliegues en la piel indicándome que estoy contrayendo a lo que son los oblicuos externo e interno. Y después es importante que yo coloque de manera correcta mi mano sobre el isquion porque ese va a ser el estímulo táctil que va a sentir el paciente y que le va a mandar la información para que yo le diga, siéntese sobre mi mano, ¿ok? Siéntese sobre mi mano o empuje mi mano. Y al momento de que la paciente va a sentir nuestra mano, va a empujar en la dirección que ella sienta que se encuentra la mano. Es importante de nuevo y hacer hincapié que en este punto nosotros estemos bien posicionados en la diagonal, porque si no el paciente no va a realizar el patrón diagonal, sino va a terminar haciendo un patrón más vertical o más horizontal y eso no es lo que yo estoy buscando. ¿Cuáles son las actividades funcionales con este descenso posterior? Pues va a ser, caso contrario que el anterior, bajar escaleras, vamos a poder saltar y esencialmente subir y bajar escaleras y saltar. Así que esto realmente es un patrón que vamos a desear el poder estar ejecutando. Espérenme, aquí está, perfecto. Déjenme hacerme más pequeñito. Bien, ahí está. Y luego tenemos el patrón que acabamos de ver fue la primera diagonal. Ahora la segunda diagonal tiene que ver con descenso anterior y elevación posterior. Vamos a tomar como referencia nuestra imagen del medio, la imagen A. Esta va a ser imagen B y la otra va a ser imagen C. En la imagen A quiero que observen de nuevo cómo se encuentra la pelvis en posición neutra. Es importante y se me estaba olvidando mencionarlo, que cuando nosotros iniciemos a trabajar diagonales pélvicas en FNP, esta será la posición neutra para nuestro paciente. Debe de haber una flexión ligera de las rodillas y debe de haber una flexión también de aproximadamente unos 20 grados de la cadera. En esta posición vamos a obtener, en la medida de lo posible, una pelvis en posición neutra. Habrá pacientes, ya sea con espasticidad o con cierta rigidez muscular en miembros inferiores que nos van a impedir que nosotros podamos generar un patrón flexor. Sin embargo, en la medida de lo posible tenemos que generarlo porque si no, el patrón o las diagonales se nos va todavía a dificultar un poco más en realizarlas en el paciente. Entonces, vamos a la figura B, que viene siendo descenso anterior. Quiero que observen cómo es que hay un alargamiento de lo que es el tronco y como hay un alargamiento en este descenso anterior, lo que yo estoy haciendo es que no sé si, creo que no se alcanza a percibir muy bien, pero de este lado de la imagen, para que haya un descenso anterior, tiene que haber una contracción del cuadrado lumbar, de los iliocostales, de los iliolumbares y se me fue, de otros músculos, pero del lado contralateral. Vean, de tal forma que en la pelvis derecha, cuando hago descenso anterior, estaré trabajando los músculos contralaterales, es decir, en este caso los músculos del lado izquierdo. Esto también es muy interesante porque lo podemos llegar a utilizar cuando los pacientes sientan mucha molestia para hacer una contracción directa sobre esos músculos. Suponiendo que a la paciente le moleste mucho la contracción sí, que le llega a molestar como bastante la contracción directa de ese cuadrado lumbar, pues la podemos como cambiar de ladito y de esa forma
al estar ejerciendo la contracción de los otros músculos, va a permitirle poco a poco ir ganando fuerza. Tal vez me hice un poquito de bolas, ustedes me dicen, si no, con toda confianza ya me preguntan en la clase, y si no, en los comentarios. Y bueno, eso es descenso anterior y descenso posterior, elevación posterior, perdón, elevación posterior. Va a ser este movimiento en donde voy a contraer a mi cuadrado lumbar, iliocostales, iliolumbares del mismo lado o ipsolateralmente. Aquí alcanzamos a ver cómo hay una diferencia en lo que es el tronco y cómo hay una diferencia en el desplazamiento de los fémures. Vean cómo es que si trazara un ángulo entre la articulación, déjenme borrar todo para, ahí está. Si trazara un ángulo en la articulación coxofemoral, en este caso el ángulo es mucho más amplio, a diferencia de cuando se tiene una posición más neutra. Y definitivamente acá el ángulo sigue siendo mucho, bueno, sigue siendo mucho más, sigue siendo amplio a comparación de la posición neutra, ¿ok? Pero bueno, regresando a elevación posterior, los músculos que voy a estar ejecutando, como he mencionado, son cuadrado lumbar y lumbares. Bien, ahora, en descenso anterior, ¿ok? ¿Cuál es la consigna verbal? Pues bueno, aquí la consigna verbal es lleva tu rodilla hacia abajo y hacia adelante y para eso es importante tomar la mano. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo esta diagonal pélvica, vamos a tener dos variantes. La primera variante es como la observamos en la imagen A, donde toma donde nuestras manos las manos del fisioterapeuta van a estar sobre lo que es cresta ilíaca antero superior, si mal no recuerdo. Este es descenso anterior. Bueno, sí. Cresta ilíaca antero superior y no, miento, estoy, antero superior está acá, miento, perdonen. Vamos a tomar sobre lo que es el trocánter, sobre lo que es el trocánter y en esta posición lo que vamos a pedirle a mi paciente es que lleve o que las manos me las empuje hacia abajo y hacia adelante, cual a veces no es un buen input táctil el que se llega a dar. Entonces, yo prefiero más la presa número o la forma de realizar este movimiento con el contacto manual que se está viendo en esta imagen, que viene siendo, ahora sí, una mano va a estar en contacto con la cresta ilíaca antero superior y otra mano va a encontrarse debajo de lo que es la rótula. En este punto, para el paciente va a ser mucho más fácil el hacer el movimiento. Yo aquí simplemente le tengo que pedir empuja mi mano hacia adelante y hacia abajo, o sí, empuja mi mano hacia adelante y hacia abajo, y como ella ya, o la persona, el paciente ya está sintiendo en qué dirección es, pues claramente es más fácil para nuestro paciente realizarlo. Eh, Empuje su rodilla contra mi mano, esa era otra consigna verbal que se me estaba pasando. Empuje su rodilla contra mi mano. Bien. Posición final, resistencia. ¿Y cuáles son las actividades funcionales de descenso anterior? Esencialmente va a ser bajar escaleras y llegarse a columpiar. Y todo esto de forma excéntrica. Y para ir terminando, vamos a ver elevación posterior. Ahora, en elevación posterior, para que puedan ver si quieren ver un poquito sobre cómo se debe de tener la mano, ahí está. Ahora, en elevación posterior, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la consigna verbal? La consigna verbal va a ser empuje la pelvis hacia arriba y hacia atrás suavemente. Empuje la pelvis hacia arriba y hacia atrás. Pero para esto tengo que colocar ahora mis manos sobre lo que es la cresta ilíaca postero superior, como lo observamos aquí en la imagen. ¿Ok? Y ya en este punto
como me tengo que posicionar de nuevo sobre la diagonal que yo deseo trabajar, pues la paciente lo único que tiene que hacer o el paciente lo único que tiene que hacer es empujarme hacia arriba y hacia atrás. La verdad es que ya en un paciente con una situación neurológica va a haber de repente mucha compensación en este punto. Ahí debemos de tener bastante cuidado a modo de que permitamos la compensación porque es inevitable que no la haya, porque recuerden que estamos trabajando músculos de tronco, pero lo que quiero es que no haya mucho desplazamiento de lo que es el fémur y que no haya mucho desplazamiento de lo que es la cintura escapular. De nuevo, en la medida de lo posible, voy a lograr eso. Bla, bla, bla. Actividades funcionales, pues voy a permitir, esta me va a permitir caminar hacia atrás, patear un balón, por poner un ejemplo, y bajar un escalón. Dentro de nuestras actividades funcionales que acabo de mencionar, yo creo que las más importantes para un paciente neurológico vienen siendo caminar hacia atrás y bajar un escalón. Y a veces uno dice, no, no va a ser interesante o no va a ser de mucha ayuda que camine hacia atrás. Bueno, pues bajar un escalón sí va a ser de bastante ayuda. Y aquí nosotros vamos a observar un ejemplo de la diagonal pélvica en un paciente hemipléjico. ¿Ok? Ahora, este paciente hemipléjico es paciente hemipléjico del lado derecho y lo que estamos trabajando aquí es elevación anterior y descenso posterior. Aquí vemos a la terapeuta cómo trabaja elevación anterior y aquí cómo está trabajando descenso posterior. Esto con la finalidad de que el paciente gire de mejor manera o tenga una disociación o tenga una mayor estabilidad al momento de la caminata o de la bipedestación. Este paciente, de nuevo, es un paciente que puede entender órdenes, que sigue órdenes. Es un paciente adulto joven, no pasa más de los 50 años y menciono estas características porque es importante recordar que en un paciente geriátrico eh, se le juntan todavía mucho más comorbilidades que pueden llegar a dificultar la realización de este tipo de patrones de movimiento como uno lo llega a desear o como lo vemos plasmado aquí en el libro. Sin embargo, tomen estos patrones como una guía para inclusive poder, aunque sea nada más, llegar a disociar al paciente en una o en otra forma. Creo que esto ya es un poquito, sí, esto ya lo iremos viendo más adelante, donde podemos utilizar las dos cinturas pélvicas para cómo unimos las dos cinturas pélvicas para generar un giro, un rolado, un volteo, pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Por el momento le vamos a dejar hasta aquí para que podamos, que quede bien en claro lo que son las cinturas pélvicas en FNP.